Se refiere que a igual trabajo, igual remuneración. Trabajadores que hacen el mismo trabajo en una misma institución educativa, en una oficina son 728, en otra oficina son CAS, en otra oficina son 276, en otra oficina son recibos honorarios, por honorarios, locación de servicios. Todas las personas que hacen las mismas funciones, iguales remuneraciones. Rotundamente discrepo, por ejemplo, y lo voy a sustentar, cuando se señala el congresista Alex Paredes, de igual trabajo, igual remuneración, señor presidente. Aquí tenemos que entender que hay categorías, hay regímenes laborales, y todos no es lo mismo. Todos no tenemos la misma responsabilidad, y no podemos decir que todos debemos ser iguales, porque si no estamos siendo discriminatorios. Porque cada quien, de acuerdo a la responsabilidad, de acuerdo al régimen, tienen sus beneficios. Lo que yo manifesté es qué derechos se está violando. Y cuando el señor Paul menciona que porque ellos no reciben una doble remuneración en julio y nosotros sí, yo le pregunto con la respuesta del señor Alex Paredes, de igual trabajo, igual remuneración. En términos generales, el tema de este sistema de contratación CAS, que fue una forma de eludir la 276, lo único que ha conllevado a que este Congreso de la República tenga que estar emitiendo leyes para hacer ese acto de justicia. Y hay varios que se han sacado ya en favor del sector salud. Lamentablemente, este CAS ya está entrando más al sector educación. Y hay algo que hay que señalar, presidente, que se corrige en el fondo, más allá de algunos matices divergentes que puedan haber, es que se termina con una violación de derechos humanos flagrante y que alguien debería responder. Basta mirar el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, numeral 2, y ahí se va a poder constatar el mandato para todos los países del mundo, pero que en el Perú es pan de la violación. Se refiere que a igual trabajo, igual remuneración. Sin embargo, bajo los criterios discriminatorios en las instituciones, sobre todo públicas, es fácil encontrar, constatar y nosotros tener que escuchar y tratar de plasmarlo en proyectos de ley para corregir cómo trabajadores que hacen el mismo trabajo en una misma institución educativa, en una oficina son 728, en otra oficina son CAS, en otra oficina son 276, en otra oficina son recibos honorarios, por honorarios, locación de servicios, ¿no? Es decir, creo que hay una tarea pendiente y nos iríamos satisfechos de este periodo congresal si alguna vez ponemos una homologación de sueldos y haberes. Todas las personas que hacen las mismas funciones, iguales remuneraciones. Porque lo que estamos tratando de hacer es solucionar en alguna medida esta problemática que tienen algunos trabajadores del sector público, es decir, una antalgina, una aspirina, un mejoral, mientras tanto nos pongamos de acuerdo en poner ya la penicilina y ahí solucionar este tema. Eso es lo que vemos, por lo menos en esa dirección de parte de esta comisión, en este y otros proyectos que están ayudando a eso, a hacer justicia con trabajadores. Gracias. Rotundamente discrepo, por ejemplo, y lo voy a sustentar, cuando se señala el congresista Alex Paredes, de igual trabajo, igual remuneración, señor presidente. Cuando señala el señor Paul Gutiérrez, diciendo que nosotros los congresistas en julio tenemos una doble remuneración y que ellos también deben tener una doble remuneración. También se habló sobre el artículo 26, ¿no? Sobre el artículo 26 de la Constitución Política, en el inciso 2, de carácter irrenunciable a los derechos reconocidos en la Constitución Política del Perú, o por ley, ¿no? Teniendo de ellos una en el artículo 22, que es el trabajo que el trabajo
es un deber y es un derecho. Bueno, señor presidente, en esa línea, lo que yo manifesté es qué derecho se está violando. Y cuando el señor Paul menciona que porque ellos no reciben una doble remuneración en julio y nosotros sí, yo le pregunto con la respuesta del señor Alex Paredes, de igual trabajo, igual remuneración. ¿No puede usted hacer una comparación de un régimen CAS, ¿no? O de una modalidad CAS con un régimen 28? No es lo mismo. No podemos comparar el trabajo que tiene un trabajador CAS con el trabajo que realizamos nosotros. En ese sentido, señor presidente, entonces, pues, también los profesores deberían ser su doble remuneración en julio, doble remuneración. Los efectivos policiales, todos, o sea, todo el sector debería tener doble remuneración. Como dice el señor, de igual trabajo, igual remuneración, no podría ser, porque no tenemos el mismo trabajo. Si hablamos de un derecho que la misma Constitución lo dice, pues entonces todos los del sector público deberían tener en julio doble remuneración. Policías, ¿no? Todos los funcionarios del sector público, sin discriminación alguna, porque si hablamos de discriminación, entonces que todos tengan que ser. Y yo les pregunto, ¿no? ¿Han hecho ya el cálculo cuánto esto es? Y que el tribunal, que el TC le da la razón. Ojo, no confundamos que el TC le da la razón a alguien que de forma arbitraria o X motivos, de repente pues salió a favor. O como el caso de los profesores que en su momento hemos hecho prevalecer derechos que sí les correspondía, ojo, que sí les correspondía. Pero cuando hablamos de doble remuneración, pues, señor presidente, en ese sentido, entonces, si queremos tomar la palabra de que no haya discriminación, que sea para todo el sector estatal, pues, señor presidente. Y aquí incluyamos a todos los funcionarios, no solamente a los que están en el régimen CAS, a todos los regímenes, a todos los funcionarios, señor presidente, doble remuneración, no un incentivo, ¿no? Como es en el caso de profesores, policías, militares y otros funcionarios que solamente es 300 soles, no es doble remuneración. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos que entender que hay categorías, hay regímenes laborales y todos no es lo mismo. Todos no tenemos la misma responsabilidad y no podemos decir que todos debemos ser iguales porque si no estamos siendo discriminatorios. Entonces, yo, señor presidente, en esa parte y en ese sentido, hago frente a lo que se manifiesta de igual trabajo, igual remuneración. No es lo mismo, señor presidente, las responsabilidades que tiene un ministro, que tiene un congresista, que tiene un trabajador, un secretario, un policía, o sea, etc., etc. Hay un sinnúmero de funcionarios en el Estado, no tenemos todos las mismas responsabilidades, no estamos todos en el mismo régimen. Y por ende nosotros no podemos hablar de discriminación acá, porque cada quien, de acuerdo a la responsabilidad, de acuerdo al régimen, tienen sus beneficios. Se dice que derechos fundamentales. El artículo 2, numeral 2, Constitución Política del Perú, derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación. En varias instituciones públicas hay personas que están en 276, que están en CAS, que están en 728 y hacen el mismo trabajo. Secretaria, mismas funciones y tienen sueldo diferenciado, hacen las mismas funciones. Y con el voto de la persona que ha hablado, o sea, la congresista Tania, en este Congreso se aprobó la ley 31.703. Y con eso concluyo, presidente. Ley que incorpora al régimen laboral del decreto legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral a los trabajadores del Seguro Social de Salud, ESALUD, que se encuentran bajo el régimen del contrato administrativo de servicio CAS con contrato a plazo indeterminado. ¿Y por qué votó entonces? Justamente por eso, porque esto pasa en varias instituciones públicas y lastimosamente ese conjunto de trabajadores violentados buscan a congresistas para que los apoyen,
¿no?, con un proyecto de ley para que se haga justicia también con ellos. O sea, no es el primer proyecto de ley, por lo tanto yo reitero que se pase a votación, porque lo que hizo el congresista Sixia, lo ha reconocido, era para el otro proyecto y no para ese, que no estaba cuestionado. Gracias.